Es una mañana de julio de 1954, en el cuarto piso de un hotel de la Avenida Juárez, en Ciudad de México. Marta tiene 23 años, lleva un uniforme gris con cuello blanco, medias color piel y zapatos negros de tacón bajo. En una mano sostiene una llave de metal atada a una placa de latón. En la otra, una cubeta con trapos doblados, jabón en barra y un cepillo de cerdas duras. Frente a ella, un pasillo largo conserva el olor de la cera fresca, el humo de cigarro y el perfume que ha quedado atrapado detrás de las puertas. Marta está a punto de entrar a la habitación 417. No sabe quién durmió ahí. No sabe qué conversación ocurrió durante la noche. No sabe si el huésped dejó propina, una queja, una botella vacía o una historia que nadie querrá escuchar. Pero antes de girar la llave, ya conoce una regla que no aparece en ningún reglamento. No debe mirar demasiado, no debe preguntar nada y no debe dejar que nadie note que ella estuvo allí. En los hoteles de los años 50 había normas visibles, horarios, uniformes, listas de habitaciones, supervisores y hojas de inventario. Pero también existía otro código, más silencioso. Un código aprendido entre sábanas blancas, puertas cerradas, ascensores de servicio, miradas que podían decidir si una mujer conservaba su empleo. Estas son las 12 reglas no escritas que muchas sirvientas de hotel seguían. Empezaremos por los detalles que parecían pequeños. Un peinado, una cama perfectamente tendida, una forma de caminar. Pero terminaremos en la verdad que sostenía todas las demás. La idea de que una mujer podía trabajar dentro de la vida privada de los demás sin tener derecho a ser vista como una persona completa. Número 12. El uniforme debía hablar antes que ella. Una trabajadora de hotel no se vestía para expresar quién era. Se vestía para desaparecer dentro de una imagen ordenada. El delantal limpio, el cabello recogido, las medias sin arrugas y los zapatos discretos no eran simples detalles de presentación. Eran una prueba diaria de obediencia. En muchos hoteles, el uniforme distinguía con claridad a quién servía de quién era servido. La huésped podía llevar seda, sombrero y guantes. La trabajadora llevaba ropa práctica, casi siempre sobria, diseñada para limpiar, cargar ropa de cama y subir escaleras sin llamar la atención. Nadie necesitaba escribir que una mancha en el cuello o una hebra de cabello fuera de lugar podía convertirse en un comentario de la supervisora. Todas lo sabían. La apariencia no solo reflejaba limpieza, reflejaba disciplina. No era vanidad. Era una señal de que la empleada entendía cuál era su sitio dentro del hotel. Al final del turno, el uniforme podía estar húmedo, arrugado y con olor a desinfectante. Pero al comenzar la mañana siguiente, debía parecer nuevo, como si el cansancio nunca hubiera tocado a quien lo llevaba. Número 11. La cama tenía que parecer intocable. Una cama bien tendida no debía revelar que alguien había dormido allí. Esa era la meta. Las sábanas tensas, las almohadas alineadas, la colcha sin pliegues y la toalla doblada con precisión convertían una habitación usada en una habitación lista para ser vendida otra vez. Hoy podría parecer una tarea sencilla, pero en aquellos años, muchas trabajadoras hacían esa labor a mano, habitación tras habitación, con colchones pesados, mantas gruesas y carros que crujían por los pasillos. Había camas que debían levantarse, sacudirse, airearse y rehacerse en pocos minutos. La norma silenciosa era clara. El huésped no debía pensar en la mujer que cambió sus sábanas. Solo debía sentir que todo estaba impecable. Una arruga podía verse como descuido. Una funda mal puesta podía provocar una queja. Una cama que conservaba el olor o el rastro de la noche anterior podía costarle a una trabajadora una reprimenda delante de sus compañeras. No era solo hacer una cama. Era borrar la presencia de otra persona sin dejar huella de la propia. Número 10. La puerta siempre se abría con cuidado. Antes de entrar, había que tocar, esperar, volver a tocar, anunciarse con una voz breve y respetuosa. Y aún así, muchas puertas se abrían con miedo. Una sirviente de hotel podía encontrarse con una habitación vacía, con un huésped dormido, con ropa tirada, con discusiones familiares o con situaciones que no estaban destinadas a sus ojos. Pero la regla no escrita era no mostrar sorpresa. No importaba si había copas sobre el suelo, ceniceros desbordados, fotografías rotas o una maleta abierta. La trabajadora tenía que actuar como si todo fuera normal. El hotel era un lugar público por fuera y profundamente privado por dentro. Allí, la gente viajaba, discutía, celebraba, escondía cosas, se enfermaba, lloraba o rompía promesas. Quien limpiaba las habitaciones veía fragmentos de esas vidas. Pero no tenía permiso de convertirlos en historias.
La discreción era parte del trabajo, aunque casi nunca apareciera en el salario. Una puerta mal abierta podía traer vergüenza. Una conversación repetida podía traer despido. Por eso, muchas aprendieron a mirar sin mirar y a escuchar sin recordar. Número 9. El pasillo no era lugar para detenerse. En los hoteles elegantes, los pasillos debían parecer tranquilos. No podían llenarse de voces, risas o trabajadoras conversando junto a los carros de limpieza. La elegancia del lugar dependía, en parte, de que el servicio ocurriera sin ruido. Las mujeres que limpiaban habitaciones tenían poco tiempo para hablar. Entre una puerta y otra, intercambiaban avisos rápidos: qué cuarto estaba ocupado, cuál huésped pedía más toallas, qué supervisora estaba revisando el piso, quién necesitaba ayuda con un colchón pesado. Pero quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar podía interpretarse como flojera. Caminar despacio podía verse como falta de urgencia. Reír fuerte podía considerarse falta de educación. La regla no decía simplemente que había que trabajar rápido. Decía que el cansancio no debía molestar a nadie. Por eso muchas caminaban con los hombros rectos, aunque llevaran horas levantando cubetas, cambiando sábanas y arrastrando aspiradoras pesadas. El hotel podía ser enorme, pero para ellas cada pasillo tenía el tamaño de una vigilancia constante. Número 8. La propina se agradecía, pero no se esperaba. Una moneda dejada sobre la mesa de noche podía significar mucho. Para algunas trabajadoras, una propina ayudaba a completar la compra de la semana, pagar un transporte o llevar algo extra a casa. Sin embargo, pedirla era impensable. La propina debía aparecer como un gesto espontáneo del huésped. La trabajadora no podía insinuarla, ni mirar demasiado el dinero, ni mostrar decepción si no había nada. Tenía que agradecer con discreción, incluso cuando aquel pequeño billete significaba más que una jornada completa de esfuerzo. En algunos casos, la propina también podía convertirse en un problema. Había huéspedes que confundían gratitud con derecho. Creían que unas monedas les permitían exigir atención personal, favores o silencios. La regla no escrita era peligrosa: aceptar sin parecer interesada, rechazar sin ofender y retirarse sin provocar una escena. No era una recompensa segura. Era una incertidumbre que podía aliviar el día o complicarlo para siempre. Número 7. Las manos debían permanecer limpias, aunque el trabajo fuera sucio. Había manchas que una trabajadora podía quitar de una sábana. Había otras que debía ocultar de sus propias manos. El jabón, la cera, el polvo, el cloro y el agua caliente castigaban la piel durante horas. Pero las manos tenían que verse presentables cuando aparecía un huésped o una supervisora. No era raro que las mujeres llevaran pequeños frascos de crema barata o se cubrieran con guantes gastados cuando podían. Las manos agrietadas hablaban de trabajo. Pero en un hotel, el trabajo duro no debía ser demasiado visible. El cliente quería ver limpieza, no esfuerzo. Quería una habitación lista, no imaginar a la mujer que había lavado el baño, recogido basura o frotado una mancha difícil. La apariencia de suavidad escondía una rutina áspera. No hacía falta que alguien dijera que unas manos maltratadas podían afectar la imagen del hotel. La regla se entendía sola. El servicio debía parecer ligero, incluso cuando dejaba marcas en el cuerpo. Número 6. No debía llamar demasiado la atención. Esta regla iba más allá del uniforme. Una mujer joven, soltera y empleada en un hotel podía ser observada con una dureza que no recaía sobre otros trabajadores. Su forma de peinarse, de hablar, de sonreír o de responder a un huésped podía alimentar rumores. No estaba escrito en ninguna parte que una sirviente debía parecer casi invisible. Pero muchas sabían que una actitud considerada demasiado confiada podía ser usada en su contra. Si era seria, podían llamarla fría. Si era amable, podían acusarla de buscar problemas. Si se defendía, podían decir que tenía mal carácter. La regla no hablaba de modales. Hablaba de reputación. Para una mujer que necesitaba conservar un empleo, el nombre valía tanto como el sueldo. Una acusación, una insinuación o un comentario podían llegar a su familia, a la vecindad o a futuros trabajos. No era una costumbre inocente. Era una forma de vigilar la vida de una mujer incluso cuando estaba limpiando la vida de los demás. Hasta aquí, las reglas parecen hechas de uniformes, llaves, sábanas y silencios. Parecen pequeñas obligaciones de un trabajo exigente. Pero las que siguen no dependían solo de una supervisora o de un huésped difícil. Estaban sostenidas por una estructura entera: el dinero, la clase social, la autoridad del hotel y la idea de que ciertas personas podían mandar sin tener que explicar por qué. Número 5.
El reloj nunca debía ganarle al piso. La jornada no terminaba cuando el cuerpo se cansaba. Terminaba cuando las habitaciones estaban listas. Si un grupo de huéspedes salía tarde, si había una fiesta, si alguien dejaba la habitación en desorden, la carga de trabajo aumentaba. Y casi siempre aumentaba para las mismas personas. La presión no siempre venía en forma de gritos. A veces llegaba como una lista más larga, una supervisora mirando el reloj o una orden simple. Hay que dejar todo preparado antes del siguiente registro. Las trabajadoras aprendían a calcular tiempos con precisión. ¿Cuántos minutos para tender una cama? ¿Cuántos para limpiar un baño? ¿Cuántos para recoger ropa usada? ¿Cuántos para revisar que no faltara una toalla, un vaso o una pastilla de jabón? La regla no decía que debían correr. Decía que debían rendir como si no tuvieran límites. Quien se atrasaba podía recibir las habitaciones más difíciles, perder la confianza de la supervisión o ser reemplazada por alguien dispuesta a soportar más. Número 4. Lo que faltaba siempre podía convertirse en culpa suya. Una toalla extraviada, una sábana manchada, un vaso roto, una botella desaparecida. En un hotel, los objetos pequeños podían transformarse en sospechas grandes. Y la persona más fácil de señalar era muchas veces quien limpiaba la habitación. Las sirvientas de hotel trabajaban rodeadas de pertenencias ajenas, joyeros, carteras, relojes, maletas, sobres, prendas íntimas y dinero olvidado. La mayoría aprendía una regla fundamental: no tocar más de lo necesario y reportar cualquier objeto encontrado. No porque todas fueran sospechosas, sino porque el sistema estaba construido para desconfiar de ellas primero. Un huésped podía olvidar dónde dejó algo. Podía acusar sin pruebas. Podía reclamar ante la administración. Y una trabajadora con poco poder tenía pocas formas de defenderse. La regla no decía no robes. Decía algo mucho más duro: si algo desaparece, tendrás que demostrar que no fuiste tú. Por eso muchas dejaban los objetos encontrados frente a una supervisora, anotaban la habitación y evitaban quedarse solas más tiempo del necesario. Número 3. El dolor no justificaba una habitación sin limpiar. El cuerpo pagaba el precio del servicio. Espalda cargada, muñecas adoloridas, rodillas cansadas, manos irritadas, fiebre escondida bajo el uniforme. Pero faltar podía significar perder dinero, decepcionar a la supervisora o abrirle espacio a otra persona. En una época con menos protecciones laborales para muchos empleos domésticos y de servicio, una mujer no siempre podía darse el lujo de enfermarse. Si tenía hijos, padres mayores o una renta que pagar, el cansancio debía quedarse fuera de la puerta del hotel. No era heroísmo, era necesidad. Había quienes trabajaban con dolor de cabeza, con resfriados, con los pies hinchados o después de dormir pocas horas. El huésped no debía enterarse. La habitación debía estar lista. El jabón debía oler limpio. Las sábanas debían quedar tensas. El hotel vendía descanso. Pero muchas de las mujeres que lo hacían posible apenas tenían tiempo para descansar ellas mismas. La regla no escrita era cruel por su sencillez. El cuerpo podía quejarse, pero el trabajo no podía detenerse. Número 2. Una sola acusación podía cambiarlo todo. Había decisiones privadas que podían alterar una vida laboral entera. Un matrimonio, un embarazo, una enfermedad, una discusión con un huésped o una denuncia por maltrato podían poner a una trabajadora en una posición vulnerable. Una mujer podía haber cumplido durante años, conocer cada piso, cada horario y cada rutina. Pero bastaba un rumor para que empezaran las preguntas. ¿Por qué respondió así? ¿Por qué estaba en esa habitación? ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué no avisó antes? Muchas veces no era necesario demostrar una falta. Bastaba con que alguien con más poder sospechara. La regla más dolorosa era que una trabajadora debía proteger su empleo incluso cuando el problema no era suyo. Si un huésped se propasaba, denunciarlo podía significar ser considerada conflictiva. Si enfermaba, podía ser vista como poco confiable. Si su vida familiar cambiaba, podían creer que ya no rendiría igual. No era una evaluación justa, era una balanza inclinada desde el principio. Y en esa balanza, la palabra de una mujer que limpiaba habitaciones pesaba menos que la de quien podía pagar una noche en el hotel. Número 1. Debía servir sin ocupar un lugar en el mundo. Esa era la creencia profunda que hacía posibles todas las demás reglas. No bastaba con que una sirviente de hotel limpiara, ordenara, cargara, escuchara y resolviera. También debía hacerlo sin reclamar visibilidad, respeto o poder sobre las condiciones de su propia vida. El uniforme debía borrar su individualidad.
La cama impecable debía ocultar su esfuerzo. El silencio debía proteger a los huéspedes, incluso cuando nadie protegía a ella. La propina podía aliviar su día, pero no cambiaba la desigualdad que la obligaba a depender de ella. La reputación, el cansancio y el miedo a una acusación mantenían su conducta dentro de límites estrechos. La sociedad de aquella época no veía el trabajo de estas mujeres como una profesión completa con saberes, riesgos y dignidad. Lo veía como una extensión natural de aquello que se esperaba de ellas fuera del hotel. Cuidar, limpiar, callar, servir. No era que no trabajaran lo suficiente. Era que su trabajo estaba diseñado para parecer invisible. La regla más importante nunca se imprimió en una pared. Se aprendía cada mañana, al ponerse el uniforme. Puedes entrar en las habitaciones de todos, pero nadie tiene que preguntarse quién eres. Y esa idea, más que cualquier lista de tareas, era la que sostenía todo el edificio. Cuando Marta abre la puerta de la habitación 417, el pasillo queda en silencio detrás de ella. Entra con su cubeta, su llave y sus manos ya acostumbradas al peso de las cosas. Mira apenas lo necesario. Abre las cortinas. Recoge un vaso. Dobla una prenda olvidada sobre una silla. Retira las sábanas que alguien usó durante la noche. Nada de eso parece importante desde fuera. No era una ley que obligara a cada mujer a esconder su cansancio. No era siempre un contrato el que decía que debía soportar sospechas o conservar una reputación impecable. Muchas de esas reglas vivían entre las costumbres del hotel, las órdenes de la supervisión, la presión económica y las ideas de una época sobre las mujeres que servían. Pero juntas formaban algo más fuerte que una simple rutina. La habitación queda lista. La cama vuelve a parecer nueva. El jabón descansa junto al lavabo. La llave vuelve al bolsillo del delantal. Dentro de unos minutos, otro huésped abrirá esa puerta y quizá nunca piense la joven que dejó todo en orden. Tal vez esa era la última regla: hacer un trabajo esencial y no dejar rastro de haber existido. La próxima vez que recuerdes el olor de un hotel antiguo, una sábana perfectamente tendida o el sonido de una llave de metal en un pasillo, quizá también recuerdes a las mujeres que hicieron posible esa quietud.